Bueno, estuvimos viendo, bueno, lo que en este tema, el tema 6, que era el tema de flujo de entrada y salida, ¿vale? Voy a dejar un poco los flujos de la entrada y salida estándar. Los flujos, pues estuve diciendo que era, pues, lotes de información que nosotros podemos redireccionar hacia un lugar. Ese lugar, pues, puede ser una pantalla o podemos leer una lista de datos de un teclado o leerlos en un disco, o transmitirlo a través de una red, ¿vale? Esos son los flujos. Java intenta pues normalizar todos estos flujos, ¿vale? Con independencia del dispositivo hacia el que vaya dirigido o del que nosotros leamos, ¿vale? La utilidad inmediata más práctica pues es de los ficheros, ¿vale? Ya que los flujos de entrada y salida, pues nosotros pues nos la apañábamos con la clase scanner y con la clase y con el sistema OpenLN, ¿vale? Los flujos que van direccionados hacia la red, ¿vale? Pues nosotros lo vamos a... lo veréis ya en el curso que viene, ¿vale? Por los sockets, cuando veáis los sockets. Y bueno, y aquí pues lo principal pues son los ficheros, ¿vale? En los ficheros pues estuvimos comentando el día anterior que habían dos tipos de ficheros, los ficheros de texto y ficheros binarios. Los ficheros de texto tenían información que es interpretada como caracteres, como tipo chat, ¿vale? Cuando nosotros lo leemos, los números que hay dentro pues se interpretan como caracteres, ¿vale? Y los ficheros binarios, pues la información se interpreta pues como números, ¿vale? Como números binarios. Tenemos que tener en cuenta, cada vez que nosotros queramos utilizar un fichero, existen pues tres pasos, ¿vale? Para trabajar con ficheros. El primer paso consiste en la apertura del fichero, ¿vale? En la apertura del fichero, en ese momento, nosotros lo que hacemos es preparar el fichero para leer o escribir los datos y tenemos que indicar principalmente el modo, ¿vale? El modo puede ser lectura, escritura, tenemos que indicar si el fichero lo abrimos para leer o para escribir y si el fichero va a ser un fichero de texto o un fichero binario, ¿vale? Esos son los parámetros que nosotros fijamos en la apertura, ¿vale? De cualquier fichero. Luego realizamos las lecturas o la escritura, la operación típica o propia de ficheros, ¿vale? Y por último lo que hacemos pues es cerrar el fichero, ¿vale? Con un comando close, que lo que hace es dar la orden al sistema operativo para que los buffers intermedios de memoria pues lo vacíen, ¿vale? Y escriban pues el bloque correspondiente en el disco, ¿vale? Bien, eso es teoría general de ficheros. Ahora vamos a ver cómo hace todo esto, cómo se hace en Java, ¿vale? En Java nosotros lo hacemos utilizando las clases, ¿vale? Si estamos trabajando con flujos de texto, ficheros de texto, con el input stream reader, fichero de texto, no, con file, ¿vale? Con la clase file, la clase FileWriter y la clase BufferedWriter. Esto cuando nosotros queramos escribir en un fichero. Cuando nosotros queramos leer en un fichero, utilizamos las clases file, FileReader y BufferedReader, ¿vale? La clase file estuvimos viendo que era una clase envolvente que nos abstrae de lo que es el fichero físicamente desde el punto de vista externo. Por lo tanto, nos va a permitir hacer operaciones como como eliminar el fichero, ¿vale? Mover ficheros, etcétera, ¿vale? Nos permite ver el fichero como tal y como nosotros lo vemos en el navegador, en el explorador de carpeta. La clase FileReader o FileWriter lo que hace es tratar el fichero, es decir, nos permite pues escribir y leer en el fichero, pero es decir, nos permite leer y escribir en el fichero, exacto, y luego la clase BufferedReader o BufferedWriter lo que nos permite pues hacer una optimización, de manera que se crea pues una memoria intermedia para optimizar pues las lecturas y las escrituras, ¿de acuerdo?
Cuando nosotros trabajamos con un fichero de texto, nosotros podemos utilizar directamente estas dos clases, FileWriter y BufferWriter, ¿vale? O la podemos utilizar con una clase File, ¿vale? Nosotros por comodidad, pues, utilizaremos pues estas dos, FileWriter o FileReader y BufferWriter y BufferReader. La forma de utilización de un programa, pues lo estuvimos viendo el otro día, ¿vale? Estuvimos viendo, pues bueno, cómo se escribía y cómo se leía. En la escritura, que me parece que no lo borré, pero bueno, vamos a escribirlo porque tampoco es que sea muy complicado. Necesito crear un fichero, un objeto de la clase FileWriter, ¿vale? FW, igual a new FileWriter, y le paso, pues bueno, pues un nombre. Este va a ser un nombre que sería una ruta, ¿vale? El nombre del fichero que sería la ruta más el nombre. En mi caso, pues va a ser ./playas.txt. Una R, vale. A continuación, creo el BufferReader en base al FileWriter. Reader br igual a new BufferReader fw. BufferWriter, vale. Writer, ¿vale? Lo creo pasándole al constructor el FileWriter, ¿vale? Esto es como pasándole el hilo. Y ya hemos hecho la operación de apertura. La operación de apertura se hace eligiendo determinadas clases, tanto los modos de lectura-escritura como si es fichero de texto o binario, lo hacemos pues utilizando diferentes clases. Es la forma que tiene Java de implementarlo. A continuación, pues, escribimos en el fichero. Hacemos por ejemplo, en este caso, en el caso de la escritura, sería bw.write, tenemos por aquí, y podemos escribir, pues, un string. Write in this holy week, ¿no? Sí, como una... We are going to the Spanish beach, ¿vale? Bueno, si no es de otra manera, no nos deja ir a la playa, ¿vale? Bueno, ahí tenemos, bueno, esto un poco en clave de humor, pero bueno. Y por último, lo que hacíamos era cerrar el fichero, bw.close, ¿vale? Es decir, aquí se ven claramente las tres acciones. La apertura, eligiendo los dos modos, los modos los elegimos utilizando diferentes clases, ¿vale? FileWriter, el par FileWriter, BufferWriter significa para hacer escritura, abrir en modo escritura de texto. Aquí tenéis, en el suletario lo tenéis. Para ficheros de texto, ¿vale? Utilizamos los pares FileWriter, BufferWriter. Para modo lectura de texto, utilizamos el par FileWriter, BufferReader. Y para los binarios, utilizamos File Output String, Buffer Output String, o bien Data Output String, Object Output String. Y luego para la lectura utilizamos File Input String, Buffer Input String y Data Input String, Object Output Input String, ¿vale? Utilizamos diferentes clases, que ya las de los binarios los veremos más adelante, ¿vale? Vamos a centrarnos en los de texto, que son las más facilitas, ¿vale? La lectura no sería... ¿Qué? La lectura no sería output. Lectura sería output, es salida, escritura. Output siempre es salir, escribir. Mandar para afuera. Claro, si sale.
Nosotros siempre nos ponemos desde el punto de vista del programa. Nosotros somos el programa, las órdenes o el ordenador. Entonces, una salida es una escritura. Una entrada, todo lo que sea entrada, es lectura, es leer. ¿Vale? Muy bien. Vale. Pues bueno, en función de lo de esto, de las clases, pues nosotros elegimos el modo. ¿Vale? Ahora te iremos indicando, haciendo hincapié en las diferentes clases. ¿Vale? Por ejemplo, en texto utilizamos estas dos, pues realizamos la apertura. Estas dos instrucciones también se pueden encadenar, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, le resta, por un lado, claridad al programa o no claridad. Si nosotros podemos esto, también lo podemos escribir de esta forma, ¿vale? Quizá ya esto ya es un poco a gusto del consumidor. Nosotros decimos new FileWriter nombre, ¿vale? Y podemos, bueno, en una única instrucción, ¿vale? En una única instrucción, pues nosotros pues realizamos la apertura. Lo que pasa es que yo creo que le resta claridad, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis que también se pueden... Aquí tenemos apertura, tratamiento del fichero y clausura. Siempre es así. Nosotros lo ejecutamos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos... luego es que lo leemos y así que nos aparece el mensaje. En la lectura siempre suele ser un poquitín más complejo que la escritura porque la lectura implica, porque yo cuando escribo, yo sé, bueno, cada vez que escribo creo el fichero, ojo, eso tenerlo en cuenta. Es decir, que si una vez que yo hago esto, que lo abro para escritura, toda la información que tuviera el fichero la estoy machacando, la estoy perdiendo. Eso tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo de la clase anterior yo me acuerdo que había escrito aquí 2 o 3 tonterías, ¿no? Pues esas tonterías inmediatamente se borran. Ahora veremos cómo se añade información al fichero, un ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Pero eso tenerlo en cuenta, que no se puede añadir información, sino que lo que hay se borra. Y bueno, en la escritura yo sé la información que voy a escribir, pero en la lectura yo no lo sé. Yo no sé si el fichero que voy a leer tiene una línea, tiene 2 líneas o tiene 30.000 líneas, ¿vale? Eso complica un poco lo que sería el algoritmo de tratamiento del fichero, ¿vale? Porque sería análogo, fijarse que en lectura yo lo que hago es abro el fichero utilizando las clases específicas de lectura, pero luego necesito poner un bucle while, ¿vale? Esto es muy típico en una lectura de un fichero, ¿vale? En el bucle while yo tengo que preguntar, una vez que he abierto el fichero, si hay datos disponibles para leer. De manera que si hay datos disponibles, pues ya puedo utilizando el método readline, hago la lectura del fichero. Hago la lectura del fichero. Si os acordáis, os dije en la clase anterior de que el fichero era secuencial, la información era secuencial, y íbamos teniendo un apuntador que me iba señalando por dónde íbamos leyendo en el fichero. Es como si fuera un libro. Tenéis el marcapágina, pues el puntero sería el marcapágina que nosotros utilizamos en el libro, ¿vale? Que sabemos por dónde fue lo último que leímos. Pues aquí ocurre lo mismo. Nosotros leemos una línea, hacemos con esa línea ya el tratamiento que fuera menester, y ahora de nuevo tengo que volver a preguntar si hay más datos. Para ello tengo que tener en la guarda del while pues el método ready, ¿vale? Y así cuando ya no haya datos disponibles, pues entonces ya salgo del while y ya puedo cerrar el fichero. Es decir, que en una lectura implica siempre un bucle while de este estilo, ¿vale? De manera que yo digo, mientras haya datos libres, entonces leo una línea del fichero, ¿vale? Y a continuación, pues la muestro, ¿vale? Se ve, ¿no? Muy bien.
Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo de ficheros, ¿vale? Para que veáis cómo se utiliza en un programa real. Y bueno, y aquí es donde vienen ahora las innovaciones. Un poco, a ver, pues, para fomentar más vuestra participación en las clases. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, aquí, bueno, por un lado, aquí os tengo preparado. Vamos a ver. Tenía preparado aquí en... Ajá. Ejercicio 6. ¿De dónde lo tengo? Vamos a ver. Ejercicio 8. Aquí lo tengo. Bueno. Ejemplo, aquí, bueno. Vamos a ver el ejemplo de una agenda. Vamos a abrirlo con el día. Bueno. Aquí tenemos preparado un diagrama UML donde vamos a hacer, pues bueno, este es uno de los tópicos. Espérate, voy a exportarlo quizás. Vamos a traer escritorio. A ver, imagen. Agenda.10. Agenda PNG. Imágenes. Bueno, aquí lo tengo, ¿vale? Bueno, tenemos aquí lo que sería un ejemplo que es el típico de la agenda típica que queremos hacer, ¿vale? Tenemos 3 clases. Vamos a tener una clase contacto, ¿vale? Que es una clase que va a tener muchas sobreescrituras de métodos y que contacto me va a representar por la información que yo quiero almacenar en la agenda de nuestro contacto, es decir, el nombre, el teléfono y el email. Vamos a suponer que no existen 2 contactos con el mismo nombre, ¿vale? Luego vamos a tener la clase agenda, una clase agenda que se va a encargar de dar de alta y de baja pues en un fichero, cuyo nombre se lo pasaremos por parámetro, ¿vale? Y se va a encargar pues, de tener los métodos que me permitan pues, realizar las diferentes operaciones con la agenda. Alta lo que hace es introducir un contacto en el fichero. Baja lo que va a hacer es dar de baja, eliminar esa información del fichero. Luego consulta, me va a buscar en el fichero pues un determinado contacto. Listar agenda, lo que me va a hacer es mostrarme todo el fichero por la pantalla, todos los contactos del fichero por la pantalla. Y Worka fichero, si os fijáis, es un método privado, que es una utilidad que nosotros, que voy a tener, que vamos a tener, para hacer operaciones con ficheros, ¿vale? Es decir, como nosotros no podemos leer y abrir un fichero en modo lectura-escritura, pues nosotros todas las operaciones, todas las cosas que vayamos leyendo y que necesitemos escribir, pues las vamos a escribir, vamos a leer del contactos.dat, por ejemplo, contactos.txt, y las vamos a escribir en un fichero temporal que se llama contactos.tmp, ¿vale? Es decir, la lectura la hago del contacto TXT y la escritura la voy a hacer en contactos TMP, ¿vale? Todas las modificaciones las voy a hacer en este fichero, ¿vale? ¿Por qué? Porque repito que como no puedo abrir un fichero para lectura y escritura las dos cosas a la vez, voy a leer del fichero original y voy a escribir en uno temporal. Y después este método, vuelca fichero, lo que hace es el fichero contacto TMP me lo va a copiar al fichero TXT, ¿vale? Vamos a hacer así. Queda claro, ¿no? La estrategia a seguir. Bueno, los métodos de contacto, pues va a ser, bueno, vamos a tener varios métodos constructores. Tenemos el constructor por defecto, contacto, ¿vale? Que lo que va a hacer es que los 3 datos de contacto los va a leer desde el teclado. Se los va a pedir al usuario de teclado. Esto va a ser un diseño totalmente orientado a objetos, ¿vale? Contacto va a tener otro constructor al cual le vamos a pasar el nombre. Este sería el constructor para las consultas.
y lo que le pasamos es el atributo clave, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y va a servir, este constructor nos va a servir para poder realizar consultas de contactos de los que solamente conocemos el nombre. La filosofía es, le pasamos un contacto que solamente tiene el nombre, nos devuelve un contacto con todos sus atributos rellenos, con el teléfono y el email relleno, ¿vale? Y el otro método. Y el otro constructor, fijarse que es un constructor que lo he puesto privado, ¿vale? Que es un constructor utilidad que nos va a servir para crear contactos nuevos. ¿Y el primero? ¿Qué? El primero. El primero nos va a crear contacto pidiéndonos los datos por teclado, ¿vale? Los datos del contacto te los va a pedir por teclado, ¿vale? Y este constructor, el que se llama constructor copia, el constructor al que se le pasan todos los parámetros, se le denomina en el argot de la programación Java el constructor copia, ¿vale? Y un constructor copia pues sirve para que la propia clase contacto pues cree objetos de sí misma o réplicas de sí misma, ¿vale? Como utilizamos en el método clone, que lo utilizaremos más adelante en el siguiente tema, ¿vale? Y en este caso lo vamos a utilizar en un método que es el método toContacto, que me va a devolver pues un objeto construido a partir de una información, de cierta información, ¿vale? Y ahora voy a explicar. Bueno, el método muestra, me muestra pues los datos del contacto en la pantalla. El método equals me devuelve cierto si dos contactos son iguales. Dos contactos van a ser iguales si son iguales su nombre. Así lo voy a definir, ¿vale? El método toString me va a pasar un contacto a cadena, es decir, me va a devolver la cadena de texto que yo voy a escribir en el fichero. Estamos con fichero de texto, pues en el fichero de texto pues yo voy a escribir una cadena de texto, ¿vale? Pues bueno, pues toString lo que hace es ponerme, me va a devolver todos sus atributos en una cadena de texto que va a ser la que voy a meter dentro del fichero. ¿Lo entendéis? Hemos hecho cosas parecidas. Y ahora la novedad viene ahora, que sería el método toContacto, un método que es estático. ToContacto hace el caso contrario, el paso contrario, ¿vale? Es decir, recibe una cadena en el mismo formato que en el que yo he devuelto, ¿vale? Y me va a devolver un objeto de tipo contacto. Me va a crear un objeto de tipo contacto en base a los datos de esa cadena. Una cosa muy curiosa. La idea es que cuando leamos una línea del fichero, ¿vale? Utilicemos este método para crearnos un contacto a partir del texto leído, ¿vale? Es la forma que nosotros, a partir de una cadena de texto, vamos a crear un objeto de tipo contacto, ¿vale? Claro, pero un objeto de tipo contacto, ¿qué es exactamente? Porque si hay tres métodos constructores. Un objeto bueno, el objeto es un objeto contacto. El constructor da igual, todos los constructores te van a crear un contacto. Acuérdate que el contacto en verdad, una clase lo define en sus atributos, ¿vale? Un contacto es un nombre, un teléfono y un email, ¿vale? Cada constructor, la diferencia entre un constructor y otro es que cada uno te va a inicializar estos valores de una forma diferente, ¿vale? Esa es la diferencia sustancial entre un constructor y otro. Por ejemplo, este constructor, el constructor por defecto, me va a leer pues cada uno de los atributos desde el teclado. Una forma que tiene de inicializarlo. Este siguiente constructor, al atributo nombre le va a asignar lo que le hemos pasado por parámetros aquí y los otros dos pues los vamos a poner a vacío, ¿vale? Sería otra forma de crear un contacto, ¿vale? Y por último, el constructor copia, lo único que hace es asignar uno a uno cada parámetro recibido a cada atributo correspondiente, ¿vale? Pero los tres hacen lo mismo, te crea un objeto contacto, lo que pasa es que cada uno inicializa los atributos de una forma diferente, ¿vale? Queda claro. Y bueno, y tenemos luego un programa principal que lo que va a hacer pues es de esto,
pues probar la aplicación, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a hacerlo. Para hacerlo, en vez de hacer como otras veces, que lo vamos a hacer entre todos, ¿vale? Para ello, os vais a meter, tú también incluido, David, ¿está por ahí, David? David está por ahí. Vamos a ver. Sí, está aquí. Bueno, entonces le daremos esto más. Ahora sí, eso no. Os metéis en Codeshare.io, ¿vale? En esa página web, ¿vale? Os vais a meter en esa página web. ¿Ya estáis dentro? ¿Qué? Yo creo que no hace falta crearos cuenta. Lo que sí tenéis, espera un momentito, es que ponéis, vamos a ver. ¿Sí? Tenéis que hacer, bueno, en verdad tenéis que acceder a esa URL. ¿Podéis pasarle por el chat del... ¿De qué? El chat del... de la llamada. De la llamada, vale. Control C. Vamos a ver, aquí. Control V. Ahí va, ¿vale? Accedéis a ese código. ¿David está por ahí? ¿Estás por ahí? Ah, vale, muy bien. Venga, pues ponte. Venga, pues accedéis ahí. ¿Vale? Bueno. Esto, bueno, la herramienta esta, estáis todos aquí, ¿no? Bueno, esto es una herramienta de trabajo colaborativo, ¿vale? Un editor colaborativo, es decir, la misma pantalla, el mismo editor, pues lo tenemos todos nosotros, ¿vale? Y bueno, y con esto pues podemos programar entre todos en diferentes lenguajes. Por ejemplo, vamos a coger, nos cogemos Java, nos vamos aquí, Java, nos vamos a la J. Y puedes mandar otra vez el enlace que no aparece. Sí, está en el chat del Meet. O bueno, si quieres lo mando otra vez. Espérate. ¿Ya lo has mandado? Vale. Venga. Bueno, cogemos sintaxis Java. La tabulación le podemos dar 4. Y tema Eclipse, no sé, a mí me gusta más el fondo blanco que negro. Pero bueno, eso ya es a gusto del consumidor, ¿vale? Bueno, le ponéis estos settings. También podemos pues ponerle para vernos el careto si queréis. Esto está muy gracioso. Le dais a la camarita. A ver, está video chat. Lo que pasa es que, claro, coge... Coño, no va. Bueno, no va la cámara. Bueno, en principio debería de... A ver, aquí tengo... Ah, claro, porque estoy grabando en el otro lado y no me deja. Vale, pero bueno. Si no estuviera grabando con el Meet, pues me permitiría, pues, utilizar la cámara y se pueden ver los equipos de programador. Vale, pues venga, pues vamos a empezar. Lo que voy a hacer es que voy a compartir esto aquí. Vamos a ver. Esto lo pongo aquí en la pantalla. Le damos a freeze para yo poder hacer cosas con aplicación. Ahí va. Y bueno, vamos a empezar por contactos. Empiezo yo. Vamos a empezar public class, contacto. Ponemos, voy a crear los atributos, sería private, nombre, string, nombre, private, string, sería teléfono, y private, string, email, ¿vale?
Vale. Venga. Muy bien. Venga, pues vamos. Venga, pues ya está el. Venga, pues ahora, por ejemplo, venga, David, ya que está aquí, venga, tú vas a hacer el constructor por defecto, venga. Ponte a hacer el constructor por defecto. Veamos sabiendo eso, que nosotros queremos inicializar los atributos utilizando los de estos, pidiéndolo por teclado. Pongo que introduzco por teclado. Sí, sí, pone. Ahí está. Aquí no está, ¿no? Podemos poner aquí en la. Para que todo el mundo veamos. Copia y pega. No me acuerdo muy bien qué lo que poner para que. ¿Qué? Conjunto Nextline. Ponemos apuntar, no, eso lo ve así. Ahora, abajo le pone sd.nextline. .nextline. Vale. A lo mejor sustituirla ahí como. Ah. En el sistema. Sí, sí, sí. Esta herramienta en verdad podríamos hacer todos a la vez un módulo, pero bueno, vamos primero a hacerlo así y ya después. Yo tenía poner el sistema. No, no, es nada. No, ya está así, parámetro, así, Vale. ¿vale? Y ahora eso está todo copia. Vale. Es mejor así, ¿no? Declararlo dentro de. ¿De qué? constructor. Te dejan declararlo dentro Sí, dentro del constructor, sí, porque eso luego no va a ningún sitio, ¿vale? Muy bien, pues sería así. Venga, Rafa, pues haz el constructor al que se le pasa el nombre. Vale. Y tú, Adrián, haz el constructor copia. Copia, que se le pasa todos los atributos por parámetro. Nombre, teléfono y email. Muy bien. Y ahora, Roberto, vamos a ver. Vamos a ver. Ponemos esto. A Roberto, pues tú vas a hacer, venga, el muestra, el método muestra.
El system es con mayúsculas. Yo ya lo he compilado las veces de... Yo sigue el circulito rojo este con la palanca. Por eso una tenecita es así una... Ahí me llega. Vale. Muy bien. Muy bien, Roberto. Venga, David, si estás ahí, como decía, parece que estamos haciendo una bulla. Haz el método IQUAS. Venga. Venga, a ver. Si se manifiesta, manifiéstate y haz el método IQUAS. Tenemos el cachondeo. Menos mal que David tiene correa. David, no, me parece que no está, ¿no? Vamos a ver. Sí, antes me ha dicho que sí. Que le estaba haciendo una cura, vaya, hombre. Sí, hombre, el método equals, vamos a ver. El método equal le pasa por parámetro un object y devuelve un booleano si el nombre que se le pasa del objeto que se le pasa por parámetro, si el nombre del contacto que se le pasa por parámetro coincide con el nombre de la clase, ¿vale? Recibe un objeto, que el objeto va a ser un contacto y me devuelve true si el nombre de ese contacto coincide con el nombre este. Venga, vamos a... A ver. Ajá, muy bien. No, bueno, tienes que utilizar para las comparaciones, tienes que utilizar el equals, ¿vale? El equals de string. Bueno, realmente el div, ¿Qué? el div punto no hace falta. No haría falta. Y ahora, lo que sí tiene, a ver, el objeto este, la O, tienes que hacerle aquí un casting a contacto, ¿vale? O es object, pero tienes que hacer un casting a contacto. Vale. Y ahora pones un segundo paréntesis que abrace la O. La O también, la O, pero el primer paréntesis, este paréntesis tiene que ir fuera, este tiene que ir aquí. ¿Por qué? Porque el punto es más prioritario que el casting. Entonces, pues para desambiguar, ahí, estupendo, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, muy bien, muchas gracias. Tío, en el método Sí. poner override. Sí, es verdad, pon el override, David, te falta el override. Muy bien, estupendo. Vale. Muy bien, venga, pues vamos a continuar. Ahora le vuelve a tocar a David. Vamos a ver dónde tenemos nuestro... Sería el toString. El otro David, es verdad. Tenemos, a los dos David los tenemos en clase. Coinciden. Venga, haz el toString, venga, se vuelve todo los... Boolean. No, porque tú estás... Ese contacto nombre punto equal. Este equal te devuelve un punto. Porque tenía que ser método. Devolver. El nombre no se puede... El nombre, el teléfono y el email. Porque es que el paréntesis es antes del punto, después del punto.
Vamos a ver cómo va por ahí. Vamos a ver. Steam, venga. No, eso es una barbaridad. Barbaridad. Existe, Con esto, string, pone string, lo mejor pon string, punto, forma, exacto. tenía que poner una cadena y los argumentos. ¿Qué? Tenía que poner la cadena y los Sí, la los cadena, argumentos. exacto, como vas a mostrar, eso es como tú vayas a escribirlo en el fichero. Eh, Una cosa que escribí, otra cosa es mostrar en la pantalla. Por ejemplo, utiliza cosas fáciles y con un separador, pensando en que luego nosotros tenemos que hacer el paso contrario, ¿vale? Es decir, que lo suyo sería poner, por ejemplo, tanto por ciento S, por tanto por ciento S, un punto. un punto, por ejemplo, tanto por ciento S, un punto, Vale. tanto por ciento S, y el barra N. El barra N porque si no te lo va a escribir todo. Barra N, NN. Pero tú, eso, tenéis que ser previsores, luego tenéis que tener en cuenta que luego tenéis que hacer el paso inverso. No, el barra N, pero al final de esto. Pone al final de esto. Para leer una línea, exacto. Gmail, por ejemplo, eso sería una buena vez. Venga, y a ti te tocó la China, Rafa. Tienes que hacer el otro método, el estático, el difícil. Tienes que hacer un método, el método toContacto, que reciba por parámetro un string de la misma forma que la que acaba de crear David, y tiene que devolver un objeto de la clase contacto, ¿vale? Es decir, tienes que extraer cada uno de los contenidos de los atributos, los vas a tener en una cadena separada por puntos, ¿vale? Y ahora, con el constructor copia, ¿vale? Vas a crear el objeto nuevo y lo vas a devolver. Lo vas a devolver. Venga. Pero veréis luego la elegancia de... Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es extraer cada uno de los nombres de teléfono y el email de una cadena. y eliminarlo de la lista de teléfono. No eliminarlo, sino que meterlo, cada uno de ellos, los coges por separado y ahora te creas un nuevo contacto pasándoselo eso por parámetros. Y ahora ese nuevo contacto lo mandas fuera con un reto. Esto veréis la elegancia que nos da luego. A darle un clic para que veáis. Gracias, Santiago, que le va a ver para ponerle aquí. No tenéis ahí en vuestra pantalla. Tengo guión y que poner del contacto que nosotros metamos, ¿Qué? del contacto que nosotros metamos, Sí. tengo que separar el nombre, el teléfono y el email. Exacto. Tienes que sacarlo. Había un método de string que te hacía eso. A ver si más fácil. Pues así es. El método split. ¿Os acordáis de split? El método split, ¿vale? Le pasé por parámetro un carácter separador, en nuestro caso es el punto, y ahora te devuelve un array de string, de manera que en cada posición del array os mete la palabra. ¿Vale? No. Crea un array crea el array.
Una array de string. ¿Una red de string? Un array de string, sí. Vale. Le pongo a los redes de nombre de contacto. De nombre, pues atributos, por ejemplo. Y tú dices, ¿eso es igual? No. A contacto. Punto. Contacto entero minúscula, el parámetro Sí, contacto. el parámetro. Punto split. Con minúscula la primera. Y ahora le pasas al split por parámetros el punto, que es el elemento separador. Y esto me devuelve en el array la posición de cada... Eso te devuelve ya directamente en cada elemento del array, te devuelve pues cada palabra que está separada por punto. El punto tiene que estar entre comillas. Y ahora he hecho. Es decir, que en la posición 1 del array vas a tener el nombre, en la posición 1 vas a tener el teléfono y en la posición 3 el email. Y esto ahora tengo que crear un contacto con esto. ¿Vale? Ahora, devuelve, return, hace new contacto y ahora utiliza el constructor copy, ¿vale? Que va pasando cada uno de los parámetros. ¿Qué? Así. Lo suyo sería aquí hacer una cadena. ¿Qué? Lo suyo sería hacer un atributo string y hacer un for y sumarle al string cada atributo y después retornar eso. Para no tener que... No, es la única forma, porque nosotros para construirlo, ¿vale? No, esto no, esto es un contrato aquí. Para retuning. Espérate, le da pausa aquí otra vez. No, porque aquí no hay forma de utilizar un for, porque como va cada uno en un parámetro distinto, ¿vale? No tienes otra que hacerlo así, ¿vale? Me pone atributo 0, 1, 2, unidad. Pero sería así un poco eficiente. ¿Qué? Si aumentáramos el string sería un poco eficiente. Claro, pero no tienes otra. No hay otra forma de hacerlo, porque como son... no es un array, si esto fuera un array, si lo tuviéramos los atributos de un array, sí podríamos hacer algo por el estilo. Pero al no tener un array y tenerlo cada parámetro de contacto por separado, pues no lo tenemos que hacer así. ¿Vale? ¿Entendéis esto? Fijarse que nosotros devolvemos un new contacto, es decir, que nosotros, fijarse, nosotros podemos devolver un objeto de mi misma clase. Esto es como si fuera una célula y hiciera la mitosis, ¿vale? Se separara en dos, ¿vale? Fijarse que esto es un contacto, la clase contacto que puede generar contacto, ¿vale? Y si esto lo ponéis de manera estática, ¿vale? No hace falta que para utilizar este método tengáis que instanciar un objeto de una clase contacto, sino que esto, lo voy a poner aquí para que lo veáis, esto lo podéis hacer su uso de esta forma. Vamos a suponer que este es el programa, nosotros podemos decir contacto C es igual, y en vez de crearlo con new contacto, podemos poner directamente contacto punto tu contacto, esta C en mayúscula, tu contacto, ¿vale? Pepe.666 1, 2, 3, 4, 5, 6 punto
Pepe, arroba, y el Julio, arroba, por ejemplo, gmail.com, ¿vale? Fijarse que este atributo nos va, este método que diga, nos va a permitir crear atributos de esta forma, ¿vale? En vez de utilizar un new, cuando instanciéis un objeto de tipo contacto, directamente hacéis una llamada al método contacto, ¿vale? De la clase contacto, hacemos la llamada de manera estática, ¿vale? Y ahora ya le pasamos directamente pues lo que sería una cadena. En nuestro caso esto pues lo leeríamos de fichero, ¿vale? Fijarse que elegancia con 2 líneas de código, lo que conseguimos, cómo conseguimos interpretar una línea que esto me va a venir pues de un fichero de texto, ¿vale? Y eso lo que te hace es crear un contacto, pero Sí. en vez lo separa por puntos, ¿no? Claro, me crea un contacto, ojo, ya este C ya es un contacto con sus 3 campos rellenos, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo creo a partir de una cadena. La información de los atributos se lo voy a mandar a través de una cadena. Una cadena entera que no hace falta ir separándolo por... ¿Claro? Una cadena. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a estar metido dentro, esto va a ser una línea de nuestro fichero de texto. ¿Vale? Y una forma, aquí el truco está que el new, siempre que nosotros pongamos contacto sea igual, tenemos que poner contacto sea igual a new algo. El new que falta aquí, ¿dónde está? Está aquí, ¿vale? Ese es el truco, por decirlo de alguna manera. Pero debe de existir un new, ¿vale? Bueno, esta técnica se utiliza, bueno, pues para crear, pues, distanciar objetos, crear objetos mediante métodos estáticos, ¿vale? Vale. Bueno, si os parece, hacemos un descansito, o seguimos, da igual. Yo creo que sí. ¿Seguimos? Venga, pues vamos a seguir. Hablamos del método de base. ¿Qué? Me gusta el método de base. ¿Te gusta? Bueno, me alegro, a ver si así os motiváis y consigo aquí más, por lo menos son más interactivos. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ya tenemos la clase esta terminada, ¿no? Ya me parece que sí. Pues bueno, vamos a... ya una vez que lo tenemos terminado, pues bueno, esto me lo puedo descargar. Vamos a descargárnoslo. Download, vamos a quitar esto de aquí. Estaba reconectando. Adiós. Reconectando. Mira, te voy a poner el latiguillo.
Y sigue, yo creo que esto sigue grabando, sí. Sí, pues mientras haya alguien, graba. Vamos a ver. Control C. Y ahora nos vamos aquí. Y nos vamos a aquí. Control V. Digo, hay una cosa. Sí, A ver, cuando tú, por ejemplo, pones el correo, sí. pones .com, el com te lo va a coger como tomate de array, ¿no? Porque lo estoy separando por puntos, ¿no? Oh, sí, Te lo va a coger como atributo. es verdad. Buena observación. Ujú. Sí, sí, buena observación. Oye, vas para analista. Sí, sí, lleva toda la razón del mundo. Teléfono. Hay que utilizar, vamos a utilizar pues otro. Vamos a ver, aquí voy a pulir aquí un poquito los errores. Vamos a ver, tenemos este ya está, este dice teléfono, vale, teléfono, ahora sí. Y qué más. Y aquí, ¿vale? En vez de utilizar el punto, ¿vale? Vamos a utilizar podemos utilizar, por ejemplo, la barra, el pi, ¿vale? Que es o la almohadilla también podemos utilizar. Vamos a utilizar la almohadilla, que es más rara todavía, ¿vale? Utilizamos la almohadilla, porque si no el punto me lo va a fastidiar. El punto de la dirección del email me lo va a borrar. Comparte la pantalla. ¿Qué? Comparte la pantalla. Ah, que no lo tengo que compartir. Espera. Selecciono toda la pantalla completa. Vale, ahora. Vale. Bueno, pues tenemos aquí ya el código. Vamos a... Esto me parece que había una combinación de teclas para ponerlo todo bien. Me parece como era control alt F o shift alt shift F, me parece que era. O control I, ¿no? Control I. Select todo, select all y control I, ¿no? Sí, control I, vale. Estupendo. Bueno, pues ya tenemos aquí. Miramos a ver warning. Que no lo he cerrado seguramente, ¿no? Nunca se cierra. Bueno, vamos a cerrarlo. ssn.close. Vale. A que no me dé warning. Estupendo. Bueno, pues ya tenemos contacto, ¿vale? Ahora vamos con el siguiente. Tenemos ya contacto. Vámonos otra vez aquí a la red. Metemos aquí esto y bueno, vamos a guardarlo. Vamos a crear uno nuevo. Vale. Y ahora pues vamos a crear la clase agenda, ¿vale? Creamos la clase agenda. Ya voy a crear yo los atributos. Ficha y nombre ficha. Espera. Public class. Agenda. Tenemos private. Final. String. Fish out. El nombre del fichero auxiliar es igual a... ¿Qué nombre le había puesto? Contactos tmp. Bueno, contactos.tmp. Private string era el nombre del fichero, ¿vale? Bueno, esto no le he dado al tipo de interno Java, tema Eclipse y vamos a poner tabulación 4. Bueno, pues ya tengo. Muy bien. Y tenéis que
Bueno, tenéis que conectaros poniendo este, ¿vale? Arriba tenéis que poner, ¿vale? En la 3. Lo comparto en el de esto, control C. Aquí en el Meet, no, el Meet, venga. Vamos a poner. No estás compartiendo, aquí me estaba avisando David. Vale, muy bien. Ahí tenéis el enlace. Venga. Pues venga, vamos a ver, íbamos por Rafa, venga, el alta, venga, Adrián, el alta. Alta contacto, venga. El alta, método alta, se le pasa por parámetro un contacto y lo mete dentro del fichero. Dentro del fichero. Venga, ya empezamos con las curvas, ya empiezan las curvas aquí. Venga, pongo un comentario los pasos que tú piensas hacer, lo que vas a hacer. Lo pones con comentario. ¿Qué necesitas hacer? Primero es Abrir el fichero. ¿En qué modo? Sí, ¿en qué modo vas a abrir el fichero? en modo de texto. Pero en lectura o escritura. Escritura. No, era alta. Claro, pero bueno, vamos a hacer, espérate, sí. Nos faltan, ahora que acabo de darme cuenta, falta el constructo de agenda, pero bueno. Ahora sí, suerte, agenda. Yo luego hago el constructo. Escritura, ¿qué fichero? ¿Cómo se llama el fichero? Contactos de AMP. Muy bien, sí. ¿Y qué más tienes que abrir? ¿Tienes que abrir algo más? Acuérdate de la filosofía, la filosofía que dije al principio de la clase. Nosotros siempre vamos a leer de nombre, aquí tenemos dos ficheros, ¿vale? El nombre y el fichero auxiliar TBP. Nosotros leemos de este y escribimos en este, ¿vale? Esas son las operaciones que tenemos que hacer. Claro, porque tú dices, o bueno, o sigue escribiendo lo que tú pensabas hacer y sobre lo que tú pensabas hacer te lo modifico. Te digo el inconveniente que tiene lo que tú ibas a poner, que ya lo he adivinado, lo que ibas a poner. Pues te voy a decir qué inconveniente tiene eso y ahora pensamos cómo paliarlo. Venga, ábreme. No, pero ponme en comentario lo que piensas hacer. Vale. Abrir el fichero, luego, después de abrir el fichero, ¿qué piensas hacer? Escribí dentro del fichero el contacto. El contacto que te llega por aquí, ¿no? Claro. ¿Y después qué vas a hacer? Y después finalizar. Vale, cerrar el fichero. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos contactos como máximo va a tener ese fichero? Como máximo, Sí. 1. Como máximo, ¿cuántos contactos va a haber en ese fichero? Bueno, como máximo Siempre. lo que tú veas, se lo puse. Respuesta incorrecta. A ver quién. ¿Cuál es el número máximo de contactos? Con lo que piensa hacer Adrián, va a haber en ese fichero. 1. Porque acordarse lo que os dije en el recordatorio de principio de clase.
cada vez que nosotros abrimos un fichero en modo escritura, machacamos todo lo que haya dentro de ese fichero. El contenido de ese fichero se va al garete. ¿Vale? Ese es el por qué nosotros vamos a trabajar con dos ficheros. Un fichero auxiliar y el fichero real, por decirlo de alguna manera, que es el que tiene este nombre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a leer siempre de este fichero y vamos a escribir en este. Hagamos lo que nosotros hagamos. ¿Vale? Pero el temporal siempre vamos a estar machacándolo. Claro. Y ya luego al final, pues vamos a machacarlo. El temporal va a ser la modificación con el fichero deseado, por decirlo de alguna manera. Y luego al final, pues lo vamos a machacar con el método privado ese que teníamos nosotros antes. ¿Vale? Venga, pues entonces vamos a abrir. Eso implica que tenemos que abrir el fichero en modo escritura con datos TMP. Ahora tenemos que abrir aquí abajo, con aquí, comentario, abrir el fichero nombre. El fichero nombre, ese es el que tiene los datos realmente. Ese va a ser el fichero temporal, ese no. Abrir el fichero nombre. Venga. ¿En qué modo? Muy bien. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tú fíjate, tienes que pensar, ojo, tienes que pensar que el contacto TMP al principio está vacío. En el momento que tú haces esto, que lo abres en modo escritura, ese fichero está vacío, está limpio como una patena, ¿vale? Y ese es tu fichero deseado, ¿eh? Ahí es donde tú quieres que esté el estado deseado. ¿Qué tienes que ir haciendo? Lo que tengamos en contacto TNT. No, se lee de nombre, ¿vale? No, que tenemos lo que tengamos en contacto TNT, pasarlo a No, en TNT ahora mismo no tenemos nada, porque lo hemos abierto en modo escritura. Eso- Lo que hay en el nombre, a los contactos TMP y le añades el nombre. Exacto. Tenemos que ir leyendo línea a línea, en línea a línea porque estamos trabajando con fichero de texto, ¿vale? Tenemos que ir leyendo del fichero nombre, ¿vale? Que es el que abrimos en modo lectura, línea a línea, y la vamos escribiendo en el fichero temporal, ¿vale? Y ya al final, ¿vale? Pues ya le escribimos el nuevo contacto. ¿Vale? ¿Lo veis la estrategia? Venga, pues escríbela. Pon aquí, dar de alta contacto, pon aquí. Leer, no, con leer, aquí. Eso lo quitas. Sería leer todas las líneas. Como es de texto, hablamos de líneas, ¿vale? Todas las líneas de nombre. Y las escribimos. En contactos TMP. Contactos TMP, de nuevo digo que ese es el fichero deseado, el ideal, el que nosotros queremos. Y luego, por último, lo que hacemos es escribir el contacto nuevo. Escribir en nombre el contacto nuevo. Venga, y ahora por último, cierra los ficheros, que eso sí estaba bien puesto. Cierra ficheros, ¿ves? Tenías que poner una S. Venga. Cerrar ficheros. Venga, pues empezamos a implementar. Ya tenemos claro lo que vamos a hacer, ya tenemos elaborada nuestra estrategia. Pues ahora, venga, vamos a picar código. Te pongo aquí, espérate. Vamos, te voy a poner la chuleta para que te acuerdes del nombre de la... Vamos a
a ver esto aquí. Ahí, no, ya, espérate. Aquí tenemos en tema 6. Estamos para poderlo ver. A ver, guardar enlace con imagen, lo descarga. Bueno, ahora vemos esto. Y aquí esto. Bueno. Aquí tenemos ficheros de texto, ¿vale? Flujo del fichero de texto. Aquí lo tiene. Vamos a ponerlo así, más. Flujo de texto. Ahí va. Ahí lo tienes, ¿vale? Lo pongo así para que no te confundas con otro. Aquí lo tienes. FileWriter va a hacer el writer. FileWriter va a hacer el writer. Venga. No hace falta ponlo directamente con el file en modo escritura con FileWriter. Vale. FileWriter tiene un constructor que se le pasa el nombre de fichero. Llámale FW, ponle FW porque total son nombres que tampoco son significativos. F de file y W de writer. Pues luego cuando veamos los binarios que son tropecientas mil clases, pues va a ser más fácil. FileWriter, otra vez, el constructor se llama igual que y ahora le pasamos por parámetros. Le tengo que pasar dónde está el archivo, ¿no? Claro, el archivo lo tiene el nombre, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que crear el constructor, ahora se lo crea. Se creó el constructor. Muy bien, venga. Y ahora, siguiente clase. No, todavía no lo has abierto, te falta el base de writer. Son dos, ¿vale? Siempre hay que escribir esos dos para... Siempre hay que escribir esos dos. Estos van como las cerezas, juntitas. Y aquí ya llaman... Buffer y writer. Te falta writer. Aquí llama el contacto, ¿no? Ahí no se le pasa el FileWriter del anterior. Está encadenado. ¿Vale? Ajá. Ya sabes, ya hecho. Este en vez de GB con FW. Base. No, pero B, esta toma es... sí, con BW. Siempre utiliza las iniciales y que están en mayúsculas las ponen. Ahí. ¿Vale? Venga, y ahora abre el fichero. Este es el fichero contactos TMPV, hemos cogido mal el nombre. Cambia el nombre por el CICAP. Venga, este nombre. Ajá. Ese es el auxiliar, contactos TMP. Y ahora abre el otro en modo lectura. Una es escritura y otra es lectura. Cuando te digo batiburrillo, la toma que mezcla de todos los extranjeros. Exactamente. Lo digo porque no lo voy a pensar.
Vale. Venga, ahora leer todas las líneas de nombre y las escribimos en contacto TMP. Venga, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo leer todas las líneas de nombre? Venga, haz hasta aquí. Hasta aquí. Tradúceme esto hasta aquí en código. ¿Cómo se leía el algoritmo de lectura? ¿Te acuerdas al principio de la clase? Ahora no me acuerdo. Necesitamos un bucle, ¿no? Porque tú no sabes cuántas líneas va a tener fichero, ¿no? Si tú no sabes la línea que tiene fichero, necesitas un bucle. Y un bucle guay, ¿eh? Porque el core era cuando sabíamos las iteraciones con el... Muy bien. Y ahora, mientras que... BR punto... Muy bien. Real. Mientras haya líneas que leer, ahora pues leemos la línea. Vamos a leer la línea. Sí. Por un for each no se puede hacer. No, el for each es para raíz. Eso es expresamente para raíz. No, aquí aquí no necesito que valga. Tienes que leer la línea. ¿De dónde la lees? El fichero, tu fichero lo representa este BR, ¿vale? Entonces tienes que utilizar el método. ¿Cuál es el método que te lee una línea? ¿Te acuerdas cuál era? Readline. ¿Eh? Pero en minúscula, en la notación húngara, esta R es minúscula, siempre. ¿Vale? Readline. No. Estos son parámetros de entrada. ¿Sí? Readline siempre te devuelve algo. ¿Qué es lo que te devuelve? La línea que tú has leído del fichero. ¿Vale? ¿Cómo coge el parámetro ese de salida? ¿Cómo lo coge? ¿Cómo lo captura? Esto por dónde te lo vas a echar. Por aquí, ¿eh? Tú lo que estás haciendo es leer una línea. Pues esa línea tú la tendrás que meter en algún sitio. ¿Dónde la vas a meter? Pues exacto, en una variable línea. Que por cierto la tienes que declarar. Muy bien. Vale. Venga, pues ahora a la otra parte del i y la escribimos en contacto TMP. A ver cómo... Esto imagínate tú que el verde es una ración de ensaladilla, ¿vale? Y el SW es el plato tuyo de ensaladilla. ¿Tú qué es lo que haces? Cuando a ti te dan tu platito vacío y ahora tú tienes la ración de ensaladilla. ¿Tú qué es lo que haces con la cuchara? Por lo mismo tienes que hacer. Leo una línea, ¡pum! La vuelvo a mi fichero de escritura. Leo otra línea, la vuelvo en el fichero de escritura. ¿Vale? Venga, pues. Escribe esa línea en el fichero de escritura. Acuérdate de la ensaladilla. Vale, vas cogiendo una cuchara, esto es coger la cuchara, ya la tienes la cuchara, ¿qué hace con la cuchara en la línea? ¿Qué hace con la cuchara? Entonces, SW, ahora tienes que utilizar un método para la escritura de la línea. Punto. El método no... Write. ¿Vale? Y le pasa la línea. Lo que pasa es que a eso, ¿vale? Le tienes que concatenar un writer, a ver. Vale, write. A ver. Sí, tienes que meterle aquí un barra n. Concatenarle aquí un barra n. Yo me parece que hay que concatenarle un barra n.
porque este te lo quita. Bueno, o vamos a dejarlo así y ya cuando, no me acuerdo, me parece que aquí hay que meterle un barra N, porque el real line te lo quita. Me parece que te lo quitaba, me parece que funcionaba así. Bueno, ponle el barra N y si vemos que le mete una línea de más, luego se lo quitamos. Ahí, vale. No, es. Tres barras ya te lo tomas. Vale. Comillas y comillas, entre comillas el barra N. Ahí, pues. ¿Y dónde hay que utilizar el FileWriter o el buffer real? Este es el buffer EUWriter, ¿verdad? Pon una vez aquí, esto es una vez. Tú trabajas siempre con el buffer. Va. El file no lo quieres tú para nada. A ver, lo tienes. Venga, pues ya está, ya hemos pasado todas las líneas en contacto TMP, ¿vale? Y ahora venga, escribe el nombre del contacto nuevo. ¿Cómo lo escribe? El nombre de contacto nuevo. Venga. Venga. Con BW, right. Venga. Abre. ¿De dónde coge una cadena con contacto? ¿Te acuerdas el método que habíamos hecho? A esto le tienes que pasar un exit. De punto. Muy bien. No. Ajá, exacto. Muy bien. Vale. Sería así. Y ahora ya por último cierra el fichero. Muy bien. Vale, ¿habéis visto la tónica? La forma de proceder. Cierra el buffer y los buffers. Sí. Le tienes que poner paréntesis. En dos, ¿no? Ya. Muy bien, y cerramos los ficheros. Vale, bueno, pues esto sería una forma de dar el alta. Colocamos todos los ficheros y al final pues escribimos. Y ahora aquí nos falta un detalle que es lanzar la excepción de tipo IOException, ¿vale? Esto al abrir los ficheros se me puede producir la excepción de tipo IOException que la tenemos que contemplar. No, no. Eso es heredar. Ay, no, ¿cómo era? Esto es Ay, lanzar, ¿cómo es lanzar? no. Pues, A ver. exception. IOException, vale, sí. Ya luego con el Eclipse ya lo... Pero bueno, más o menos sería así. ¿Vale? Se ve, ¿no? ¿Verdad? Venga, pues vamos a ver. Te ha tocado una de las más difíciles. Pasaba. No, todavía las hay todavía más complicadas. El siguiente me parece que la China le va a tocar a Roberto también. La baja, el alta, la baja. No, tampoco, más o menos igual. Venga, la baja. Se le pasa un contacto y lo tienes que eliminar. Venga, Roberto. ¿Qué? El constructor, venga, el constructor lo voy a hacer yo. Venga, ¿qué? Porque ya el constructor, la verdad es que después de lo que estamos haciendo sabe como a poco. ¿Vale? Un momentito, me voy a ir para arriba. Vamos a ver. Tengo aquí.
Tenemos aquí el constructor, sería public agenda, string nombre, y ahora this nombre igual a nombre. Después de lo que ha hecho Adrián, esto parece hasta un insulto, ¿no? Es el metodillo ese. Venga, pues, venga, Roberto, en la baja. Igual que el alta, se le pasa un contacto y ahora lo tienes que eliminar del fichero. ¿Ves? Seguimos la misma filosofía de... Abrimos un fichero. Ah, bueno, aquí falta una cosa, espera, en el alta falta una cosa. El volcar fichero, hacer la llamada al volcar, ¿vale? ¿Tienes que llamar? Bueno, espérate, vamos a ver. Tienes que llamar a vuelca fichero, ¿vale? El vuelca fichero, que lo que hace es el fichero temporal, ¿vale? Una vez que lo hemos cerrado, el fichero temporal lo volcamos en el fichero nombre. Con aquí vuelca fichero, con vuelca fichero. Vuelca fichero. Ahí, vale. El vuelca fichero, pues hace ahora el fichero temporal, lo vuelca en... Y tiene que ser después de que el modo fichero. Claro, después de haber cerrado todo. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer utilizando el file. Con la clase file. Y así la practicamos. En modo escritura, en modo lectura, muy bien. Venga, ¿qué más? Ahora, ¿qué estrategia vamos a hacer? Tenemos que comparar el nombre, o sea, los datos de pasa con el contacto con los datos que ¿Cómo? ¿Los datos? ¿Qué? ¿Comparar qué tal? el contacto que puede pasar Sí. con el contacto, con los contactos de la agenda Exacto. y después Venga. guardar los cambios como lo pongo, lo de volcar. ¿Qué? Dice, volcar. comparar contactos con los contactos de la agenda y ahora, ¿qué es lo que hace si... Escribe qué es lo que hace si se encuentra uno que sea igual? Si coincide, ¿qué es lo que hace? Borrar el contacto. No, aquí jugamos mucho con... Aquí precisamente con el que encontramos es con el que no hacemos ninguna acción. Suponte tú que en la cucharada de ensaladilla hay una gamba podrida. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Te la echas en el plato? No. Pues hacemos lo mismo. Aquí vamos cogiendo la cuchara y la vamos viendo. Es igual a... ¿Tiene gamba podrida? No, la he hecho en mi plato. ¿Tiene gamba podrida? No. ¿Tiene gamba podrida? Sí, pues esta no la he hecho. Como la siguiente cuchara. Si coincide entonces, no. Exacto. Si coincide, pues no la vas a escribir. No vas a realizar este write. ¿Vale? Y así hacemos la base. Y ya está. Venga, pues empieza a codificar. Venga, pues empezamos a codificar. Es copia y pega, copia y pega. ¿Pero yo? Sí.
Cópialo todo y pégalo. Es lo más rápido. Todo. Métele ahí quítalo y bueno. Ahí va. Ahí es siempre igual. El bucle también. Bueno, esto no. Sigue contacto. Venga, y ahora tienes que. Ahora ahí tienes que poner. Llama al método equals del otro. Exacto. Que para eso lo. Pero lo que hago con el. ¿Eso lo pongo a C? ¿A contacto C? No, ¿O tú. al. Acuérdate, es que es lo mismo que la ensaladilla que he explicado. Suena cachondeo, pero es igual. Esto es coger tú la cuchara de la ensaladilla. La comparación es cuando tú miras a la cuchara a ver si tiene gamba podrida o no tiene gamba podrida. Pero para ver si tiene gamba podrida antes tiene que coger la cuchara, ¿no? Pues aquí hacemos lo mismo. Que tiene que ser después de línea. El real line es coger la cuchara de... ¿Vale? Ni lo puedes decir después de escribir porque cuando escribes cuando echas la cuchara en tu plato. Mira a ver si tiene... Mirar, comprobar cómo se comprueban las cosas en Java. ¿Qué estructura es? ¿Qué? El if. Vale. Aquí le tengo que poner del puntal. ¿Qué? Le tengo que pasar, le tengo que poner Claro, Ponce, ahora vemos. Pero fíjate en una cosa, que C es de tipo contacto y línea es de tipo string. Tienes que buscarte o bien comparas dos contactos o comparas dos strings. ¿Vale? ¿Cómo pasas este C a string? ¿O esta línea de contacto? ¿Con qué método? En contacto teníamos los métodos creados. Acuérdate que tú en contacto tienes un toString y un toContacto. ¿Uso el contacto? Exacto, usa tu contacto, ¿sí? Pasa esa línea, la pasa a contacto y ahora ya lo puedes comparar. Oye, ¿Sí? no. Tú tienes un contacto, de tu contacto, acuérdate En la que línea de paso, en la línea de fíjate, paso, mira, tu contacto recibe por parámetro un string y te devuelve un objeto de tipo contacto. ¿Vale? Lo puedes hacer en varias líneas, créate una referencia a contacto. Vamos a hacerlo así. Créate arriba una referencia de tipo contacto. No, arriba no, pero aquí fuera al principio. La variable la declaramos siempre al principio. Vamos a poner contacto CF de fichero, venga, CF. Venga. Ahora, leer la línea. Punto no igual. Igual, claro, porque CF no es un objeto. Igual. Pero no se puede llamar a tu contacto. Tu contacto de cómo era estático, ¿no? ¿Cómo se llaman a los métodos estáticos?
poniendo el nombre de la clase, ¿no? Y poniendo puntos. Acuérdate, esas cosas son... Vale, ya tenemos ahí la línea leída, la hemos pasado a contacto. Ajá, muy bien. Pero queremos justo lo contrario, si es igual, ¿eh? Aquí está diciendo, si es igual, pues he hecho la cucharada con la gamba podrida, la he hecho en el plato. Ajá, muy bien, así. Si no es igual, pues lo va a escribir. Y esto funciona si usamos, o sea, si usamos el método en el que solo tenemos que meter el nombre, esto no funciona. ¿Cómo? El método en el que, el público contacto en el que metemos el nombre, Sí. esto no funciona. Porque aquí te compara también el teléfono y el email. No, bueno, este equal te lo compara solamente el nombre. El teléfono y el email le da igual. Este equal es el equal que nosotros hemos sobrescrito. Claro, pero sé. Sí, digo, bueno, el resto de los atributos pueden tener lo que tengan, pero tú nada más que comparas el nombre. ¿Vale? El constructor ese que hemos creado va a tener su efecto en la consulta, ¿vale? A la hora de consultar. Cuando nosotros lo creemos, pero de fuera del método make, ¿vale? Pero ya leer la línea y ya. O sea, la línea. ¿Qué? Sí. No tendría todo el contacto. Claro, esto tiene todo el contacto. Lo que pasa es que nosotros solamente con el equal comparamos el nombre. ¿Vale? Es que el constructor de consulta, el constructor que solamente le pasamos el nombre, eso solamente me sirve para cuando yo quiero hacer una consulta. Cuando yo vaya a consultar un contacto del cual solo sé el nombre. ¿Vale? Porque te convierte un contacto ficticio con solo el nombre. Y ya después se te devuelve el resto de la información. Aquí lo que queremos hacer es una baja. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es leer todo el fichero y cuando nos encontremos con un nombre determinado, pues ese lo queremos dar de baja, quitarlo del fichero. ¿Vale? Venga, ¿vale? Sería una cosa así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues sería eso. Cerramos, por último, cerramos los ficheros y lo volcamos. Fijarse que lo que hacemos es que vamos leyendo líneas con tu contacto. Convertimos esa línea en un contacto para poder trabajar con él. En este caso es compararlo. Si es igual, pues lo que hago no escribirlo. No se va a cumplir pues ese. ¿Vale? Sería la base. En el equal, porque solo coge el atributo nombre. En el equal, porque sí, porque es la forma que nosotros tenemos de definir cuándo dos contactos son iguales. Para mí dos contactos son iguales cuando sus nombres son iguales. Eso lo defines tú. Pero ahí estás comparando dos objetos. ¿En dónde? ¿En el equal? En el equal. Sí, en el equal de nombre. Estás comparando el objeto 6, bueno. Exacto. Tú estás comparando el nombre, el atributo nombre que te viene por aquí con este nombre que te viene por aquí. Porque esto es donde tú defines que son para ti los contactos iguales. Ah, claro, sí. Vale, se me había olvidado que habíamos puesto Claro, nosotros, claro, por eso lo sobreescribimos, para luego poder hacer ese tipo de cosas. Fíjate que el contacto te queda un poco monstruoso de grande, pero luego lo bien que nos vienen todas las cositas que le vamos creando. Porque fijarse que me quedan unos códigos bastante elegantes. Cuando nosotros esto le quitamos los comentarios, se te queda en un modulito muy pequeño, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora, recurrimos a David, que está por ahí o se ha tirado por la ventana ya, ¿o no? ¿No? Sí, está por aquí, ¿no? Bueno, pues venga, pues David, pues haz el método consulta. El método consulta. Recibe por parámetro un contacto, ¿vale? Y
muestra lo busca en el fichero y lo muestra por la pantalla. Venga, vamos a ver. Estamos por aquí. ¿Dónde está aquí? Vamos a ver. Muy bien, está aquí ya en consulta. Contacto CF. Files reales, muy bien, porque no necesitamos escribir en ningún sitio, ¿eh? La consulta solo. Estupendo, estupendo, muy bien. Ajá, vamos a ver. Preguntó si se muestra un signo. ¿Qué? O puede escribir. ¿Te muestra con un system? Sí, con un system. De todas maneras, puede escribir tus preguntas, las puede escribir en el mismo editor. Me las pone, me las pregunta aquí y así no tengo que estar. Ah, bueno, con un system no. Tenemos el método. A ver. David, tenemos el método muestra. Llamas al método muestra. El método system ya está dentro del método muestra. Llamas al método muestra de contacto. ¿Vale? Muy bien. Lo que pasa es que ese no es el contacto. Fíjate, el contacto aquí, esto es lo que estaba comentando con tu tocayo David. ¿Vale? Este contacto te va a venir solamente con el nombre. Ahí es donde utilizaremos el método main, utilizará el constructor al que solo se le pasa el nombre. ¿Vale? Si tú pones un c.muestra, te va a mostrar el nombre, pero el teléfono y el email te lo va a poner vacío. ¿Vale? Aquí tienes que mostrar el CF, que es el que nosotros buscamos. ¿Vale? Que te falta la búsqueda dichosa de paso. Muy bien, ahí, exacto. Muy bien. Ajá. En verdad es siempre lo mismo, el tema del tratamiento de ficheros es siempre, los algoritmos son muy parecidos. Te falta leer la línea. Muy bien. Leemos la línea, exacto. Y si es igual, muestra. Exacto, muy bien, exacto. Y ahora, bueno, ahora hacer la clausura ahí de fichero. Del fichero. Vale, estupendo. Muy bien. Pues vamos. Ajá. Muy bien. Muy bien, sí, sería así, ¿vale? Tendríamos el contacto CF, lo mismo, un poco lo mismo que hizo Roberto.
abro los ficheros, el fichero nombre. Ahora no necesito ningún fichero para escribir porque en la consulta solo leo, no modifico nada, ¿vale? Y utilizo el mismo algoritmo de siempre. Mientras que haya datos listos por leer, voy leyendo líneas. La línea la voy a convertir en un contacto y si el contacto es igual al que se me pasa por parámetro, pues entonces lo muestro, ¿vale? Te falta un detalle, David, que es, una vez que lo muestras, ¿para qué seguir leyendo el fichero? ¿Vale? Le tienes que meter la variable de corte. Muy bien. Muy bien, estupendo. Una adaptación del algoritmo de búsqueda que hemos estado viendo. Ajá, muy bien. Ok, estupendo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, David. Ajá. Ahora ya, en el momento que lo encontramos, ¿vale? En la variable en lo pondremos a true y se deja de cumplir esta parte del predicado y ya pues no leemos el fichero. Supone que en el fichero tenemos 1.000.000 de contactos y el que buscamos está en la primera posición. Estamos haciendo el idiota leyendo las 900.999 contactos restantes, ¿vale? Pues le ponemos una variable de corte, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, pues ya me parece que nos vamos a quedar ya sin tiempo. Te tocaba a ti, te iba a tocar a ti la china del último método, que era el... no, listar agenda. El work fichero le tocaría a Rafa, ¿vale? El siguiente método sería el listar agenda, ¿vale? Que lo que hace, pues eso, pues mostrarnos pues todos los datos de la agenda por pantalla. Pero bueno, ya quedan 5 minutos, pues ya lo hacemos ya después, lo retomamos después de Semana Santa, ¿vale? Pues nada. Pues muy bien. Pues lo hacemos en 5 minutos. ¿Lo hacemos en 5 minutos o lo dejamos para después de semana? ¿Qué? Es como lo que yo he dicho antes, pero sin tener que compararlo. Claro. Eso, si queréis lo hago yo para... sería bueno, como sí, sería esto, pero sin compararlo, exacto. Pero todavía menos, sería más parecido a la consulta. Sería una consulta. Vamos a hacerlo, lo voy a resolver ya. Esto será listar agenda. Agenda. Sería lo mismo que la consulta, pero sin la variable de corte y sin la comparación y sin el equal. Mientras haya datos por leer, leo la línea, la convierto en un contacto y la muestro. ¿Vale? Sería, me sobra aquí una llave, ¿vale? Este sería el listar agenda, ¿vale? Leo una línea, mientras leo una línea, transformo el contacto y por último muestro el contenido del contacto, ¿vale? Pues ya nos queda el último método, ¿vale? Que sería el vuelca fichero, que ya lo veremos a la vuelta de Semana Santa, ¿vale? Sería trabajar con la clase file, ¿vale? Para copiar el fichero son 2 comanditos con la clase file y ya está. Le copiaríamos o renombramos el fichero contacto CMP para sobreescribir el otro y ya está. Bueno, pues nada, pues continuamos a la vuelta de la Semana Santa luego. Pues nada, pues feliz Semana Santa y eso. Y que te mejores, David, que sigas mejorándote. Bueno, pues vamos. Venga.
Venga, hasta luego.